Dios le bendiga, mis hermanos, amigos, o que me estás escuchando en esta hora. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, como lo es todos los temas, ¿verdad? Y todas las palabras que se encuentran en la Biblia. Hoy yo quiero hacer un estudio, estaremos hablando acerca de la vida de un hombre impresionante. Este hombre marcó la historia, es una historia realmente bastante conocida y yo quiero hablarle en este momento acerca de la historia de Samson. Pero le he puesto un título, le he puesto como una especie de tema, ¿verdad? Sobre lo que vamos a hablar. Y el título dice así: a mi manera o a la manera de Dios. Esto es lo que vamos a hablar en estos minutos. Y se titula a mi manera o a la manera de Dios. Pero antes de iniciar, vamos a buscar la dirección de Dios en oración. Padre, quiero darte gracias primeramente en esta hora, bendito Dios, por la salvación que tú nos has regalado en Cristo Jesús. Gracias, amado Rey, porque cuando fuimos pecadores, tú diste tu vida, Padre amado, por amor a nosotros. Y ahora que nos has salvado, amado Rey, Señor, nos estás demandando una vida ya no a nuestra manera, Señor. Ya tú no nos estás pidiendo que continuemos viviendo de la misma forma que vivíamos antes, Señor. Gracias por tu palabra que cada día, Señor, nos está retando, nos está confrontando para que podamos hacer las cosas a tu manera. Señor, por favor, dirígenos en esta enseñanza y no permitas, oh Dios, que ninguna palabra proveniente de sabiduría humana, de inteligencia humana, pueda tener lugar en esta enseñanza, pero permito, Dios, que sea tu palabra que nos enseñe en estos momentos cómo hacer las cosas a tu manera. Te amamos, Señor, te adoramos y te oramos, Padre, no por ser buenos ni dignos, mas te oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle, si tiene una Biblia cerca, si puede, ¿verdad? O si puede conseguir una Biblia, a que la pueda abrir en Jueces capítulo 13. Quiero enfatizar que cada vez que mencionamos la palabra Samson, rápidamente lo que se nos viene a la mente es la figura de un hombre, ¿verdad? Súper musculoso. Se nos viene a la mente la figura de un hombre como una especie de Mister Olimpia, o si no como un físico culturista, o un hombre más o menos como lo era Schwarzenegger hace muchos años. Pues déjeme decirle que la Biblia no nos dice nada acerca de la condición física que pudo haber tenido Samson. Y ciertamente Samson era un hombre de una contextura normal. No decimos que de repente era un hombre bastante flaco, pero tampoco la Biblia no nos enseña que era un hombre musculoso, que era un hombre que tenía una capacidad de fuerza mucho mayor que la de otros hombres. Entonces, bajo ese concepto de ideas, quiero estudiar la primera parte de cómo fue el nacimiento de Samson. La Biblia dice en Jueces capítulo 13, del 1 en adelante: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz
un hijo. Entonces aquí en estos primeros versículos podemos ver el relato de cómo fue el nacimiento de Samsón. Podemos ver que Samsón primeramente nació con un propósito, mis hermanos. El propósito de Samsón era que Samsón pudiese darle libertad al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Los filisteos eran los acérrimos enemigos de Israel, y por este tiempo que estamos leyendo la escritura, los filisteos dominaban casi todas las regiones que le pertenecían al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba levantando o dándole vida a un joven, a un muchacho, a un bebé, para que este bebé pudiese convertirse en el libertador, en el gran libertador del pueblo de Israel. Pero veamos las condiciones, porque Dios nunca deja nada sin condición. Este es uno de los problemas que a veces la gente tiene hoy con Dios. Quieren un Dios incondicional, quieren un Dios que no les exija nada, quieren un Dios que simplemente no les ponga ningún parámetro, sino que simplemente se dedique a hacer lo que ellos quieren. Y ciertamente este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre nos pondrá unas condiciones, siempre nos pondrá unos parámetros, porque los parámetros sirven para limitar nuestras vidas, sirven para limitarnos, para no caer en las cosas indebidas que ciertamente no le van a agradar a Dios. Entonces en el versículo 5 vamos a ver cuáles eran las condiciones que tenía que hacer la mamá de Samsón una vez que Samsón tuviese nacimiento. Y decía, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Es decir, no había ninguna manera, estaba totalmente prohibido que los padres de Samsón le cortaran el cabello. Estaba totalmente prohibido que una navaja, que una máquina de afeitar, lo que usted quiera, cualquier elemento punzocortante, no podía pasar por la cabeza de Samsón. Pero ¿por qué no podía? Porque la Biblia nos dice en ese mismo versículo 5, porque el niño será nazareo. ¿Qué significa la palabra nazareo? La palabra nazareo es la palabra hebrea que proviene del original nashir. La palabra nashir en el hebreo original significa consagrado. Es decir, que Samsón había nacido consagrado. ¿Consagrado a quién? ¿Consagrado para quién? Pues Samsón había nacido consagrado a Dios, consagrado para Dios. ¿Qué significa una persona consagrada? ¿Qué significa estar consagrado? Amados hermanos, consagrado significa que todo lo que tú necesites en tu vida solamente lo vas a poder encontrar en Dios. Todo lo que tú necesites, todo el propósito de tu vida solamente va a estar encerrado en Dios. Y esta es una persona consagrada. Una persona consagrada es una persona que ya no le importa más nada en toda esta vida, sino que simplemente cumplir los propósitos de Dios. Ya no le importa más nada en esta tierra, sino simplemente cumplir la voluntad de Dios. Es una persona que está siendo guiado por Dios, que está siendo cuidado por Dios, que está siendo dirigido por Dios. Esto es una persona consagrada, y ciertamente ya era la voluntad de Dios que Samsón pudiese nacer bajo esa condición, bajo la condición de un hombre consagrado para Dios. Y entonces versículo 5 para terminar dice, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, para seguir avanzando, los próximos versículos nos hablan acerca de varios encuentros que tuvo la mamá de Samsón con aquel ángel de Jehová, y el ángel continuaba certificándole que ciertamente este niño iba a nacer, iba a nacer de una forma milagrosa, porque recuerden que la mamá de Samsón era estéril, pero simplemente Dios
iba a operar ese milagro, iba a sacar esa esterilidad para que simplemente pudiese nacer Samson, un hombre que estaba llamado a hacer grandes cosas para Dios, un hombre que estaba llamado a ser usado solamente para Dios, un hombre que estaba llamado a ser uno de los más grandes hombres de la Biblia. Pero podemos ver que Samson desde su juventud, él empezó a cometer unos errores terrible. Samson empezó a tratar de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Samson empezó a tratar de vivir por sus fuerzas y no por las fuerzas de Dios. Y esto es lo que vamos a hablar en esta hora, mis hermanos. Vamos a ver qué terribles consecuencias pueden existir en la vida cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si hay algo que el hombre piensa hoy, el hombre piensa que él todo lo sabe, el hombre piensa que él todo lo puede, el hombre piensa que él puede dominarlo todo, y ciertamente esto es un gran error. No podemos sobrepasar de la voluntad de Dios, no podemos sobrepasar de los parámetros de Dios. Jamás seremos más grandes que Dios, jamás seremos más importantes que Dios. Entonces la Biblia nos enseña que Samson nació y ciertamente fue creciendo, se fue desarrollando, y en el versículo 14 podemos ver que la Biblia nos dice en el 14:1 de Jueces 14 versículo 1: descendió Samson a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. El versículo 3 continúa diciendo: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Samson respondió a su padre: tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Hermanos, podemos ver un hombre ya como Samson siendo dirigido sencillamente por la carne. Podemos ver este hombre que el Señor había hecho nacer para que pudiese vivir bajo su voluntad, pero podemos ver que Samson, sus primeros atributos, sus primeras emociones, sus primeras cualidades, era que Samson ciertamente era un hombre bastante carnal. La palabra carnal nos estamos refiriendo que era un hombre que se dejaba dirigir más por la carne que por la voluntad de Dios. Samson era un hombre que la Biblia nos explica desde muy joven, él empezó a involucrarse con los filisteos, él empezó a asociarse mucho más con los filisteos y mucho menos con su pueblo, mucho menos con el pueblo de Israel, y esto más adelante va a traer grandes consecuencias. Pero hay algo muy lindo que vamos a estudiar en toda esta enseñanza. Ciertamente, mis hermanos, Dios es un Dios que cada día está buscando la forma de enderezar nuestras vidas. Dios es un Dios que aún es capaz de utilizar aún nuestros propios errores, porque podemos ver que en la primera parte, cuando Samson decidió ir a buscar una mujer entre los filisteos, Dios utilizó esa mala decisión de Samson, porque ciertamente era una mala decisión de parte de Samson. Dios la utilizó para poder empezar a obrar en la vida de Samson, para mostrarle a Samson que ciertamente Dios estaba con él, que Jehová estaba con él. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. La Biblia nos enseña que cuando Samson decidió tomar a esta mujer de los filisteos, los padres, la madre y los padres de Samson decidieron acompañarlos hasta Filistea. Pero la Biblia nos dice que mientras iban en el camino se les apareció un león que venía rugiendo y venían hacia ellos. Pero el versículo 6 dice algo muy importante. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Samson, quien despedazó al león como quien despedaza
un cabrito. Hermano, qué impresionante. Samson no era un hombre que tenía muchas fuerzas. Samson, como le dije anteriormente, no era un hombre que tenía muchos músculos. Samson era un hombre que su fuerza venía del Espíritu de Jehová. La fuerza de Samson, cada vez que se manifestaba un hecho poderoso en la vida de Samson, era porque ciertamente había venido el Espíritu Santo sobre él. Pero ese Espíritu Santo que en cada momento venía y fortalecía a Samson para que Samson pudiese cumplir su propósito, Samson no estaba obedeciendo ese Espíritu Santo. Más bien Samson continuaba rebelándose y continuaba siendo desobediente a ese Espíritu Santo. Hermano, hoy en día creo que no es muy diferente. Hoy en día tenemos muchas personas como Samson. Tenemos muchos cristianos como Samson. Tenemos personas, mis hermanos, que hoy en día simplemente se dedican a pecar. Tenemos músicos en las iglesias que simplemente se dedican a pecar, se dedican a practicar el pecado, pero cada vez que suben al altar y están ministrando, pues ellos ven que todo pasa igual, ellos ven que la gente se siente la unción, ellos ven que realmente Dios se mueve en medio de la iglesia y entonces ellos piensan, bueno, no está pasando nada malo, porque si igualmente estoy pecando e igualmente Dios me sigue usando, entonces todo está bien. Hermano, esto es un gran error. Este era el mismo error que tenía Samson. Samson pensaba que por cuanto Dios igualmente lo usaba, aún en los pecados que él estaba involucrándose, entonces que no iba a haber consecuencia. Pues déjeme decir que no es así, mi amado hermano. No es así, no es así y nunca será así. No te creas que porque Dios te está usando en la alabanza, no te creas porque Dios te está usando en la predicación, pero mientras sigas practicando el pecado, no pienses que por eso te vas a quedar sin consecuencia. No pienses que por eso Dios no te va a dar la paga que tú mereces. En Romanos capítulo 6, el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, no hay un pecado que se quede sin paga, no hay un pecado que se quede sin consecuencia, pero lamentablemente hoy tenemos un pueblo de Dios que muchas veces actúa como Samson. Tenemos pastores que hemos escuchado en diversas ocasiones que han caído en fornicación. Tenemos grandes líderes de renombre que hemos escuchado, ¿verdad?, en las televisoras, televangelistas, predicadores, evangelistas famosos, y ciertamente en algún momento escuchamos que estos hermanos han tenido 15, 10 años de vida de fornicación. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero por qué igualmente Dios lo usaba predicando? ¿Pero por qué igualmente Dios trabajaba en la vida de ellos, aún ellos estando en esa condición de pecado? Pues hermanos, déjeme decirle que no era que Dios trabajaba en la vida a través de la vida de ellos, era que Dios trabajaba a pesar de la vida de ellos, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Ningún ser humano va a impedir que el propósito de Dios se cumpla. Lo que Dios ha determinado hacer, Él lo va a hacer, no importa quién esté por el medio. Pero cuando Dios va a cobrar, entonces también Él va a cobrar. Dios jamás dejará pasar un pecado por alto. Dios jamás dejará dejará pasar una inmundicia por alto. Podemos ver en el versículo 19, también nos continúa diciendo en Jueces 14, 19 también nos dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. ¿Qué fue lo que le pasó a Samson? Samson estaba empecinado con esta muchacha. Samson quería a esta muchacha de los filisteos, y los padres, cuando vieron que no pudieron más persuadirle, que no pudieron evitar que Samson se enamorara de las mujeres incorrectas, de la mujer que él no debía enamorarse, pues ellos bajaron para hacer una alianza, ¿verdad?, para poder casar a Samson con aquella muchacha. Pero estas mujeres de los filisteos no eran mujeres de Dios, no
no eran mujeres de confianza, eran mujeres que eran mujeres tramposas, eran mujeres que simplemente estaban guiadas por la carne, estaban guiadas por sus deseos sexuales. Y podemos ver que Samson cayó en una trampa. Él cayó en una trampa que usaron hasta esta misma muchacha, la utilizaron para hacer a Samson caer en la trampa. Pero en el versículo 19, la Biblia nos resalta de nuevo que cuando Samson se encontró en una circunstancia difícil, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esta es la segunda vez que ya estamos leyendo que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo sigue allí trabajando en la vida de Samson, animando a Samson para que pueda cumplir el propósito a la cual Dios lo había llamado. Pero ciertamente Samson seguía cometiendo errores. Samson seguía con la mirada en otras cosas. Samson seguía pensando en él mismo. Samson seguía pensando en sus propios méritos, en sus propios logros. Amado hermano, quiero decirte en esta hora, mira, si no lo estás haciendo a la manera de Dios, yo quiero decirte que no lo vas a lograr. Si no estás dispuesto a hacer las cosas como Dios lo manda, ciertamente estás perdiendo el tiempo. No hay fruto cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios. No hay fruto cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. No se trata de lo que a mí me guste, se trata de lo que a Dios le guste. No se trata de agradarme a mí, se trata de agradar a Dios, se trata de hacer la voluntad de Dios, se trata de alinearme a la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, ciertamente hoy podemos ver muchos fracasos, hoy estamos viendo toda clase de fracaso, hoy vemos fracaso en el matrimonio, hoy vemos fracaso en la economía, hoy vemos fracaso inclusive en los estudios, hoy vemos fracaso, hoy vemos tanto fracaso en este mundo. Y cuando nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué hay tanto abandono? ¿Por qué tantas cosas están pasando? Hermano, la respuesta es uno solo: porque el hombre ha querido hacer las cosas a su manera, porque el hombre ha querido hacer las cosas por su voluntad. El hombre ha puesto a Dios a un lado y sencillamente han querido hacerlo todo por sí mismo. Y hoy podemos ver los resultados, podemos ver un mundo destrozado totalmente, podemos ver un mundo acabándose día a día, podemos ver el corazón del hombre que cada día se está llenando de maldad y de maldad y de maldad. Pareciera que la maldad no se acaba. Cada día tú compras un periódico y puedes ver un asesinato más horrendo que el del día anterior. Cada día tú compras un periódico y puedes ver que en este mundo hay más hambruna, hay más pobreza, hay más dificultad. Pareciera que la tierra misma ya no soporta la maldad de los hombres. Pareciera que la tierra misma ya no soporta a los seres humanos, porque los seres humanos han llenado esta tierra de maldad, han llenado esta tierra de desidia, han llenado esta tierra de toda clase de impureza, porque ciertamente lo han querido hacer todo a su manera. Pero también podemos ver que esta situación también está llegando al pueblo de Dios. Podemos ver que esta situación también está llegando a la iglesia. Esta situación también está llegando a los hijos de Dios. Hoy en día nos hacemos llamar cristianos, pero queremos vivir como vive el mundo. Hoy en día nos hacemos llamar cristianos, nos decimos hijos de Dios, pero queremos vivir con los parámetros que viven los hijos del diablo. Hoy en día alabamos en la iglesia, los domingos estamos en la iglesia, estamos cantando te amo Señor, tú lo eres todo para mí, pero en la semana estamos rindiéndole culto es al diablo con nuestra vida. Estamos rindiéndole culto al diablo cuando estamos viendo pornografía por internet. Estamos rindiéndole culto al diablo cuando andamos en yugo desigual. Hermanos, no se puede así, no se puede hacer las cosas a tu manera.
manera y pensar que vas a tener resultado. No podemos seguir viviendo en fornicación y esperar que Dios derrame bendición sobre nuestras vidas. Hoy en día yo puedo ver actividades, yo puedo ver programas que hoy en día organizan muchas iglesias donde están pidiendo por las naciones, están pidiendo Venezuela para Cristo, están pidiendo México para Cristo, están pidiendo Estados Unidos para Cristo. Pues déjeme decirle, mi hermano, con todo el amor del mundo, está perdiendo el tiempo porque eso no va a pasar, eso no se va a dar, porque la palabra de Dios dice en segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, si se humillare la nación. Hermano, se trata de que hay que humillarse primero. No podemos esperar que Dios haga las cosas por nosotros mientras nosotros vivimos nuestra vida como nos dé la gana. Este era el gran error de Samson. Samson pensaba que ya conocía todo de Dios. Samson pensaba que él tenía a Dios en su mano. Él hacía lo que le daba la gana, porque él veía que cada vez que estaba en un problema, entonces venía Dios y Dios lo libraba de ese problema. Entonces Samson le pasó lo que le pasa hoy en día a varios creyentes. Samson cayó en lo que se llama tibieza espiritual. Yo he conocido personas que me han dicho: ay, pastor, mire, yo soy cristiana, soy hijo de Dios, soy esto, soy aquello, pero sabe que no me gusta orar, pero sabe que no me gusta la palabra de Dios. Y hermano, y esto es una tristeza, amado hermano. Si usted se dice hijo de Dios y no le gusta orar, no le gusta la palabra de Dios, ¿qué tipo de cristiano es usted? ¿Cuál es esa clase? Porque yo no la conozco. Los hijos de Dios se deleitan en la palabra de Dios. Los hijos de Dios se deleitan en la comunión con Dios. La comunión es a través de la oración. La comunión es a través de sacar tiempo para hablar con nuestro Padre. Es a través de sacar tiempo para pedirle a nuestro Padre. Es a través de sacar tiempo para conocer más a nuestro Padre. Entonces podemos ver que Samson tenía una vida terrible. Samson vivía cometiendo errores. Y aquí podemos ver que en otra oportunidad a Samson metido en la tierra de los filisteos. Entiéndase bien que Dios nunca le pidió a Samson que él se involucrara con los filisteos. Samson nació con el propósito de destruir a los filisteos. Pero mire qué impresionante. En vez de Samson destruir a los filisteos, Samson se hizo amigo de los filisteos. Samson se hizo prácticamente hermano de los filisteos, lo cual era un gran error de parte de Samson. Pero vamos a seguir leyendo. En Jueces capítulo 15, en el versículo 14, tenemos otra expresión más de cuando el Espíritu de Jehová viene sobre Samson. Y dice: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Aquí podemos ver otro momento más en la vida de Samson, en donde Samson, por sus constantes errores, Samson fue apresado por el mismo pueblo de Israel. Qué impresionante. El hombre que tenía que ser ejemplo para el pueblo de Israel terminó siendo una vergüenza para el pueblo de Israel. Era tanto los problemas que Samson estaba causando al mismo pueblo, que el mismo pueblo llegó en un acuerdo de entregarle al pueblo a los filisteos a Samson. Pero la Biblia nos dice que cuando Samson fue entregado al ejército de los filisteos, una vez más vino el Espíritu de Jehová sobre él, y una vez más obviamente Dios le libró. Pero ¿qué estaba buscando Dios atrás de todo esto? Dios estaba buscando, mi hermano, que Samson entendiera el que estaba con él, que Samson pudiese reaccionar y ver que quien estaba con él era un hombre poderoso, era Jehová, era el Espíritu de Jehová. Pero los ojos de Samson todavía no se podían
no se podían abrir, y Samson continuaba en sus errores y continuaba en su desastre. Aquí vamos a ver una última parte, ¿verdad? Una parte muy triste de lo que empezó a pasar en la vida de Samson. Una vez más, Samson se fue a los filisteos. Samson bajó a donde estaban los filisteos, y Samson una vez más tuvo una actuación indecorosa. Veamos lo que dice en Jueces capítulo 16, el versículo 1. Dice: fue Samson a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Escuchen bien, mis hermanos. Y fue Samson a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Esta expresión "y se llegó a ella" significa "y se acostó con ella". Mano, es tremendo la vida de este hombre. Es tremendo los constantes errores que está haciendo Samson. Un hombre que era consagrado, un hombre que era apartado. Ahora vemos este hombre entrando en casas de prostitutas. Vemos este hombre entrando en el hogar de una prostituta y teniendo relaciones con ella. Hermanos, ciertamente este hombre ha cometido errores graves, pero ahí está Dios todavía dándole oportunidades. Hoy en día no es muy diferente, hermanos. Hoy lastimosamente podemos escuchar tantas noticias que nos dan tanta tristeza. Hemos conocido inclusive pastores que también han llegado a esa condición de caer en infidelidad, de caer en inmoralidades sexuales. Hermanos, ciertamente estamos en un gran error. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos regresar a ese tiempo en donde los hijos de Dios vivían en integridad. Necesitamos volver a esos tiempos en donde los hijos de Dios vivían apartados del pecado. Hoy el Señor nos está llamando a guardarnos del pecado. El Señor nos está llamando a guardarnos de este mundo. ¿Por qué Samson era un hombre tan carnal? Porque Samson pasaba tiempo con los hombres carnales. ¿Por qué Samson no pensaba en las cosas espirituales? Porque Samson practicaba simplemente las cosas carnales. Samson tenía una gran debilidad para las mujeres. Samson tenía una gran debilidad para las mujeres. Prácticamente Samson, su parte débil eran las mujeres, y hoy en día podemos decir que la situación se mantiene. Hoy en día las mujeres se han convertido en el talón de Aquiles de muchos hombres de Dios, se han convertido en el talón de Aquiles de muchos cristianos. Yo he conocido líderes, mi hermano, con tremenda trayectoria, líderes que mira, ciertamente Dios lo ha usado de una forma impresionante, pero por causa de una mujer sus ministerios se han acabado. Por causa de una mujer, inclusive sus matrimonios se han acabado. ¿Qué tenemos que hacer ante estas cosas? ¿Cómo podemos vencer esa situación? Hermanos, solamente hay una forma de vencerlo: a través de la palabra de Dios, a través de cultivar nuestra vida en la palabra de Dios, porque la Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, si la palabra de Dios está en nuestras vidas, vamos a tener las fuerzas necesarias para resistir esa clase de tentaciones. Vamos a tener las fuerzas necesarias para poder vencer toda clase de tentaciones. No importa que sean tentaciones de mujeres, no importa que sean tentaciones de vicio, no importa que sean tentaciones de la alcohol, no importa que sean tentaciones de droga. Hermano, la palabra de Dios tiene poder, y ese poder te va a ayudar a vencer cualquier tentación. Pero este no era el plan de Samson. Samson era un hombre dado a la carne. Samson era un hombre entregado totalmente a sus deseos y a sus placeres. Y Samson fue y se acostó con esta prostituta. Pero después, otro día más, Samson ahora se enamoró. ¿Pero de quién se enamoró Samson? Samson se enamoró de una muchacha llamada Dalila. Esta muchacha llamada Dalila, que en realidad significa engaño. Dalila, eso es un tipo de esas mujeres que hoy en día
quieren envolver a los hombres. Dalila es un tipo de esas mujeres que hoy en día quieren engatusar a los hombres. Esas mujeres que utilizan las lágrimas para poder manipular a muchos hombres. Esas mujeres que utilizan su cuerpo para poder manipular a muchos hombres. Hoy en día con tristeza podemos ver que aún dentro de las congregaciones, aún dentro del pueblo de Dios, tenemos mujeres haciéndose operaciones de seno, tenemos mujeres aumentándose los senos, tenemos mujeres aumentándose los glúteos, tenemos mujeres inyectándose los labios para verse más sexuales. Hermana, yo quiero decirte, eso es del diablo. Hermana, yo quiero decirte que si tú estás en esa vida, necesitas arrepentirte, porque usted va directamente al infierno. No podemos corregir nuestro cuerpo como lo hacen las hijas del diablo. El Señor nos ha dado un cuerpo, y ese cuerpo que nos dio, ese es la que Él cree, es la que Él sabe que necesitamos. No podemos modificar nuestro cuerpo con ninguna operación, a menos que sea por un caso de accidente. Pero si lo hacemos por lujuria, si lo hacemos por vanidad, si lo hacemos por simplemente exhibicionismo, ciertamente estamos en pecado. Hermano, es hora de volver al evangelio verdadero. Es hora de abandonar ese evangelio tan light, ese evangelio de humanista que hoy en día se predican en muchas iglesias. Servir al Señor no es como usted lo piensa. No puede servir al Señor a su manera. No puede servir al Señor como usted quiera. No puede servir al Señor cuando usted quiera. Los parámetros los pone Dios y nosotros estamos para obedecerlo. Las condiciones las plantea Dios y nosotros estamos para obedecerlo. No estamos para hacer lo que nos dé la gana. No estamos para vivir a nuestra manera, sino estamos para vivir a la manera de Dios. Pero Sansón se enamoró Sansón, según él. Y la Biblia dice que Sansón empezó a tener esa relación, ese romance, ¿verdad? Ese romance con Dalila. Pero Dalila no estaba enamorada de Sansón. Dalila lo que quería saber era el secreto, dónde radicaba la fuerza de Sansón, en dónde radicaba su fuerza. Hermano, y por factor de tiempo no lo voy a leer completo, pero quiero decirte que en más de 5 oportunidades Dalila le puso una trampa a Sansón. Dalila le empezó a engatusar. Dalila empezó a decirle, bueno, Sansón, dime cuál es tu fuerza. Y Sansón empezó a entrar en un juego muy peligroso. Sansón empezó a jugar con el pecado. Sansón empezó a jugar a la orilla del abismo. Y Sansón empezó a dejarse envolver totalmente por Dalila. Y Dalila se empezó a utilizar todas sus artimañas. Dalila empezó a utilizar todas sus armas sexuales, todas sus armas corporales para empezar a engatusar a Sansón. Pero la Biblia dice que Sansón por alguna razón no le quería decir el secreto a Dalila, no le quería plantear el secreto a Dalila, pero Dalila insistía, Dalila seguía allí. Hermano, esta expresión, este momento de la Biblia, Dalila simboliza a Satanás. Hoy en día así está Satanás, perturbando, buscando la forma de entrar en tu vida, buscando la forma de entrar en tu familia. Y quiero decirte que él va a insistir mientras tú le sigas dando cabida. Él va a insistir, él va a querer entrar en tu vida, él va a querer entrar en tu hogar, él va a querer entrar en tu matrimonio. Hoy en día, porque hay tanto matrimonio destrozado, porque le han dado lugar al diablo, han permitido que el diablo entre en su matrimonio y han permitido que el diablo llene sus matrimonios con celos, con desconfianza, con toda clase de acciones perversas, y estos matrimonios han terminado en fracaso, porque hoy en día los hijos están tan rebeldes, porque hoy en día los hijos
no están viviendo como conforme a la voluntad de su padre, porque le han dado cabida al enemigo. El enemigo ha sembrado rebeldía, el enemigo ha sembrado insensatez en la vida de muchos jóvenes, y eso ha permitido que la familia hoy en día sea un total desastre. Pero ¿cuál era el problema de Samson? El problema no era Dalila. Dalila estaba haciendo su trabajo, Dalila estaba haciendo lo que le mandaron a hacer los jefes de los filisteos, pero el problema estaba en Samson. Samson no estaba haciendo su trabajo, Samson no estaba velando, Samson no podía discernir, Samson no tenía discernimiento. Hoy en día le está pasando eso a muchos cristianos, por cuanto no están estudiando la palabra, por cuanto no se están alimentando verdaderamente de la palabra. Hermanos, ya los cristianos han perdido el discernimiento. Todo lo que viene se lo creen, todo lo que traen se lo creen. Por eso es que la iglesia ha sido penetrada por tantas mentiras. Por eso es que hoy en día hay tanta corrupción en la iglesia. Por eso es que hoy en día hay tantos falsos en la iglesia. Hay tantos falsos líderes, hay tantos falsos pastores, hay tantos falsos apóstoles, y la iglesia no los puede discernir, porque la iglesia no está metida en la palabra, porque la iglesia no está estudiando la palabra. Igualmente como Samson no tenía el discernimiento para percatarse que Dalila le estaba tendiendo una trampa, sino que Samson se puso a jugar. Samson también se puso a darle cabida a Dalila, y Dalila empezó a envolverlo. Para hacerle corta la historia, la Biblia dice que ella empezó constantemente, día y noche, le decía a Samson: ay, Samson, dime el secreto, dime el secreto, dime el secreto. Y en el versículo 16 del capítulo 16 dice: y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esta expresión significa que llegó un tiempo que Dalila presionó tanto a Samson que Samson sentía que se iba a morir. Imagínense ustedes esto, mi hermano, la presión que le estaba dando Dalila para que Samson pudiese darle el secreto. Pregunto, ¿no era fácil para Samson descubrir que en Dalila no había unas buenas intenciones? Claro que era fácil, pero él no lo podía ver. ¿Saben por qué? Porque él estaba ciego, él tenía ceguera espiritual, él no podía discernir las cosas espirituales, él no podía discernir que detrás de esa mujer bella, de esa mujer con un cuerpo tremendo, estaba el enemigo buscando acabar con su vida. Hoy en día lo mismo pasa. Hoy en día los hombres no pueden discernir que detrás de una cara bonita, pero si esa cara bonita, si ese cuerpo bonito no es de tu esposa, ciertamente es una tentación, ciertamente es un cuerpo bonito, una cara bonita, pero con el diablo atrás. Y lo más sensato que debería hacer usted, debería ser reprenderlo, debería ser apartarse de esa situación. Pero hoy en día muchos hermanos se están prestando para estos juegos, muchos hermanos se están prestando para este tipo de tentaciones, y es por eso que hoy en día muchos viven en el suelo, muchos viven en pecado, muchos viven en fracaso, porque sencillamente no quieren hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. En el versículo 17, ya cuando Samson no pudo aguantar más, a Samson no le quedó de otra que decirle la gran verdad a Dalila. En el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Qué triste, mis hermanos, que Samson sabía que él era especial. Qué triste, porque Samson sabía que con Dios de su parte, él no era igual a todos los hombres. Pero qué triste
que Samson cambió esa unción, que Samson cambió esa presencia de Dios, la cambió por un momentico un momentico sexual. Qué terrible que Samson dejó perder toda una oportunidad de ser un gran hombre de la Biblia. Hoy en día hablar de Samson es hablar de errores. Hoy en día hablar de Samson es hablar de lo que no se debe hacer. Hoy en día hablar de Samson es hablar de tragedia. Pero si Samson hubiese hecho las cosas de la manera de Dios, posiblemente estaríamos hablando de Samson como un hombre conforme al corazón de Dios. A lo mejor estaríamos hablando de Samson así como cuando hablamos de Moisés, con un orgullo, con una admiración. Hoy en día hablar, si Samson hubiese hecho las cosas a la manera de Dios, hablar de Samson hoy en día sería como hablar del apóstol Pablo, así con un orgullo, con una admiración, ¿verdad?, por todo lo que Dios hizo en la vida de estos hombres. Pero lastimosamente Samson escogió la peor parte. Samson escogió el mismo destino que Saúl. Samson escogió el mismo destino de Alejandro, de Himeneo, de todos estos hombres de la Biblia que no quisieron hacer las cosas a la manera de Dios. Y Samson, hermanos, vendió lo más lindo que tenía. Él vendió su consagración. Samson vendió su consagración por una mujer. Samson vendió su ministerio por una mujer. Samson vendió su vida espiritual por una mujer. Samson vendió toda la relación que podía haber tenido con Dios, la vendió por un momento sexual. Hermanos, no cometamos el mismo error que Samson. No seamos como Samson. No hagamos las cosas como Samson. Samson quiso hacer las cosas a su manera y podemos ver la terrible consecuencia que esto le produjo. Y hoy en día no es diferente. Hermano, mientras usted siga haciendo las cosas a su manera, yo quiero decirle que no lo va a lograr. Hermano, usted va a fracasar. Nadie en este universo, ni el que venga, ni el que ya vino, nadie en este universo lo ha podido lograr sin Dios. Nadie en este universo lo ha podido alcanzar sin Dios. El verdadero éxito es el que se consigue con Dios. La verdadera prosperidad es la que se consigue con Dios. La verdadera bendición es la que se consigue con Dios. La verdadera felicidad es la que se consigue con Dios. El verdadero matrimonio es la que se consigue con Dios. La verdadera familia es la que se consigue con Dios. El gran trabajo es el que consigues con Dios. Hermano, Dios lo es todo. No podemos apartar a Dios de nuestras vidas y pensar que nos va a ir bien. No podemos apartar a Dios de nuestros planes y pensar que nuestros planes van a marchar bien. Si no estás involucrando a Dios en tu vida, yo quiero decirte que tú estás en tiniebla, estás en perdición. Si no estás poniendo a Dios en primer lugar, ciertamente estás perdiendo el tiempo. Te irás cansado, te irás fatigado a la eternidad y no vas a lograr nada. Hermano, deposítate en Dios. Deja que Dios sea tu fuerza. Deja que Dios sea tu ánimo. Deja que Dios sea tu camino. Deja que Dios sea quien trace tu destino. Deja que sea Dios quien trace tu futuro. Tú no te afanes, tú no te preocupes, tú no te sientas angustiado. Deja que Dios tenga el control de todo. Él lo puede todo. Él puede abrir el mar rojo en dos. Él puede parar el sol. Él puede cambiar cualquier cosa. Él puede resucitar muertos aún de 4 días. Él puede cambiar el agua en vino. Él puede llenar el mar de toda clase de peces que Él quiera. Él puede cambiar, si le da la gana, todo un desierto en una panadería. Dios lo puede hacer
todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Solamente tienes que depositar tu confianza en Él. Solamente tienes que soltarte en Él. Solamente tienes que vivir para Él. Y tú verás las obras grandes que Él va a hacer en tu vida. Tú verás los milagros poderosos que Él va a hacer en tu vida. Pero mi hermano, no cometas el error de Sansón. Sansón vendió. Sansón le dijo a Dalila: Dalila, mi fuerza venía de parte de Dios. Es cuando viene el Espíritu Santo a mi vida. Ahí es donde tengo fuerza. Porque mi pelo nunca ha sido cortado. Porque yo soy un consagrado. Yo cuando nací consagrado para Dios. Yo cuando nací consagrado para servirle a Él. Yo nací consagrado para ser instrumento en las manos de Él. Yo soy un consagrado para Dios. Yo soy un consagrado para glorificarlo a Él. Él me hizo nacer para glorificarlo a Él. Pero lastimosamente Sansón no lo estaba haciendo. Sansón no lo estaba haciendo. Y llegó un momento en cuando Dalila recibió el secreto. Cuando Dalila supo que era verdad lo que Sansón le había dicho. La Biblia dice que Dalila lo amarró. Dalila lo emborrachó. Dalila lo sedujo. Dalila lo volvió un hombre sin voluntad. La Biblia dice que cuando Dalila llamó a los peluqueros, vinieron los peluqueros y le cortaron el cabello a Sansón. Y Dalila empezó a golpear a Sansón en la cabeza. Hermanos, qué triste cuando dejamos que Satanás nos venza. Qué triste cuando caemos en la tentación del pecado. Porque ese diablo que te está tentando, una vez que él te tiene en sus manos, él no te va a abrazar con amor. Él no te va a abrazar con alegría. Él lo que te va a patear, es lo que te va es acabar. Joven, tú que me estás escuchando, no le creas la mentira al diablo. No caigas en las drogas, porque cuando caes en las drogas, Satanás no te va a ayudar cuando seas indigente en la calle. Satanás no te va a ayudar, más bien él se va a burlar de ti, él se va a reír de ti. Oh jovencita, tú que me estás escuchando, no caigas en la tentación de escuchar cuánta proposición te venga por ahí de muchachitos, porque después que te embaracen, Satanás no te va a ayudar a mantener ese niño. Satanás no te va a ayudar a criar ese niño. Más bien él se va a burlar de ti. Él se va a reír de ti. Él va a decir que bien hecho que te pasó eso. Yo quiero decirte que el único que te ama es Dios. El único que te ama es Dios. El único que quiere tu bien es Dios. El único que quiere lo mejor para ti es Dios. Satanás no quiere lo mejor para ti. A Dalila no le importaba a Sansón. Dalila lo que le importaba era acabar con Sansón. Asimismo hoy a Satanás no le importa a la gente. A Satanás no le importa a los hombres. Él lo que quiere es acabar con los hombres. Él lo que quiere es mandar a cuantos hombres pueda en el infierno. Pero bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario para dar vida y vida en abundancia. Y hoy tenemos el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que venía sobre Sansón, hoy también puede venir sobre tu vida para darte fuerza, para darte una fuerza sobrenatural, una fuerza para vencer el pecado, una fuerza para vencer toda clase de vicio, una fuerza para vencer toda clase de tentaciones que se quieran presentar. Si tú eres un hombre casado, si tú eres un hombre que ya estás casado, tienes tu esposa, yo quiero decirte que no tienes por qué andar escuchando conversaciones de muchachita, no tienes por qué andar saliendo con muchachita. Si tú eres un hombre casado, tu mejor amiga tiene que ser tu esposa, tu compañera de toda la vida tiene que ser tu esposa, tu compañía tiene que ser tu esposa. De esa forma tú vas a vencer las tentaciones del diablo. De esa forma Satanás no va a encontrar lugar para entrar en tu vida. Pero lastimosamente Sansón abrió todas sus puertas y Dalila pudo entrar. Y la Biblia dice que después que le cortaron el pelo a Sansón, Dalila llamó a los soldados. Cuando Dalila llamó a los soldados, cuando Sansón pudo reaccionar,
Samson dijo, bueno, no importa, ahí viene el Espíritu Santo de nuevo para liberarme. Pero Samson se había equivocado, mi hermano. Samson estaba equivocado. Samson estaba equivocado. Pero porque mira lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 20. Dice, y le dijo Samson, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es el problema, mis hermanos. Ya Dios lo había dejado, pero él no lo sabía. Él pensaba que todavía estaba Dios con él. Este es el problema que hoy en día está pasando. Los cristianos siguen haciendo las cosas a su manera, quieren practicar el pecado, pero ellos piensan que Dios está con ellos, pero ya Dios se apartó de ellos, ya Dios no está con ellos, porque Dios no convive con el pecado, Dios no convive con la maldad. Y Samson estaba equivocado. Samson pensó que el Espíritu de Jehová iba a venir una vez más y él se iba a escapar, pero hasta ese día le llegó la guachafita. Hasta ese día le había llegado la cosa. Ya Dios había determinado acabar con Samson. Ya Dios había determinado apartarse de Samson. ¿Por qué, David? ¿Por qué, mi hermano? Porque Samson no quería hacer las cosas a la manera de Dios. Samson quería hacer las cosas a su manera. Samson quería vivir como él quisiera. Samson quería practicar el pecado como le daba la gana. Pero él entendía y él comprendía que igualmente Dios iba a estar con él. No, mis hermanos, estaba en un gran error. Yo quiero decirte en esta hora, no me importa si tienes ministerio, no me importa si eres predicador, no me importa si eres cantante en una iglesia, no me importa si eres músico en una iglesia. Yo quiero decirte que tu ministerio no va a encandilar a Dios. Yo quiero decirte que tu ministerio no va a manipular a Dios. Si no estás viviendo en santidad, si no estás viviendo para agradar a Dios, si no estás viviendo para hacer la voluntad de Dios, Dios se va a apartar de ti. Dios se va a apartar de ti. Por eso hoy en día muchos predicadores no pueden tener una palabra de parte de Dios para predicar. Muchos predicadores están simplemente copiando predicaciones. Muchos predicadores simplemente están predicando con unas guías preparadas, porque ya Dios se ha apartado de ellos. Ya no tienen la unción de Dios, ya no tienen la presencia de Dios, porque sus vidas no están rectas delante de Dios, no están buscando a Dios, aman más el ministerio que a Dios, aman más la música que a Dios, amas más la alabanza que a Dios. Y ciertamente no funciona así, mis amados hermanos. ¿Cuál fue el final de Samson? A Samson lo atraparon los filisteos. Mira qué ironía. El hombre que tenía que liberar terminó siendo capturado. El hombre que tenía que liberar al pueblo, el hombre que estaba llamado a liberar a Israel, ahora estaba capturado. La Biblia dice que lo agarraron, lo amarraron, le vaciaron los ojos, lo dejaron ciego completamente. Y Samson pasó de ser el gran libertador a ser un hombre que estaba empujando los molinos de los filisteos. En una oportunidad vinieron los filisteos y lo sacaron a una especie de coliseo para burlarse de él, y esto, mi hermano, es lo que te puede pasar si tú no quieres hacer las cosas a la manera de Dios. Aún tus enemigos se van a burlar de ti. La gente va a decir, bueno, y este no era cristiano, ¿por qué le va tan mal? ¿Por qué vive tan desastroso? Pero la gente no sabe que es porque tú no estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Amado hermano, yo quiero animarte que tú puedas hacer
lo último que hizo Samson, por lo menos la única cosa buena y positiva que podemos resaltar de la vida de Samson. Samson no permitió que le llegara la muerte para él arrepentirse. Samson se arrepintió mucho antes. Samson se arrepintió y entendió que sin Dios él no podía. En una oportunidad Samson oró y le pidió al Señor que le regresara de nuevo las fuerzas. Le pidió al Señor que le regresara de nuevo la fuerza, y la Biblia dice que Dios se lo concedió, y Samson terminó muriendo. Murió él y todos los filisteos juntos. ¿Qué podemos ver allí, mis hermanos? El propósito de Dios se cumplió, pero Samson terminó perdiendo la vida. Yo creo que no era la voluntad de Dios que Samson muriera como el libertador. No era la voluntad de Dios. Cuando Moisés liberó al pueblo de Israel, la Biblia no dice que Moisés se murió en medio de los egipcios. No, pero ese destino que le tocó a Samson fue el destino que Samson escogió. Yo quiero animarte en esta hora. No hagas las cosas a tu manera. No busques hacer las cosas a tu manera. Busca hacer las cosas a la manera de Dios. Busca hacer las cosas como Dios la está pidiendo, y te aseguro que te va a ir bien. Te va a ir bien. Nunca ha habido un justo desamparado. Nunca ha habido un hijo de Dios conforme a la voluntad de Dios que ande en fracaso. Los verdaderos hijos de Dios jamás fracasarán. Los verdaderos hijos de Dios jamás serán vencidos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, el versículo 2: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no estamos para amoldearnos a las situaciones de este mundo. A mí no me importa cómo el mundo está resolviendo sus problemas. A mí me importa resolverlos a la manera de Dios. A mí no me importa cómo el mundo está resolviendo sus situaciones matrimoniales, sus situaciones familiares. A mí me importa resolver mis situaciones a la manera que la palabra de Dios me indica. Hermano, la Biblia es la guía. La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a amar su palabra. Vamos a leer su palabra. Vamos a escudriñar su palabra y vamos a obedecer su palabra. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene grandes cosas para tu vida, para tu ministerio. Pero yo quiero animarte que es hora de apartarse del pecado. Es hora de caminar en santidad. Es hora que la unción de Dios pueda salir de tu cuerpo, pueda reflejarse en tu vida de una forma verdadera, de una forma genuina. Porque ciertamente haciendo las cosas a la manera de Dios tenemos la victoria garantizada, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta hora, mi Dios. Gracias porque en la vida de Samson pudimos conseguir mucha enseñanza de las cosas que no debemos hacer. Tu palabra nos dice en Romanos capítulo 8, Padre, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no son guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu Santo. Samson, Padre, fue un hombre consagrado. Fue un hombre que tú apartaste para que te sirviera, para que viviera para ti. Pero Samson decidió cambiar esa agenda. Y podemos ver las terribles consecuencias que esto produjo en su vida. Padre, ayúdanos a no cambiar tu agenda. Ayúdanos, Señor, más bien a introducirnos en tu agenda. Ayúdanos, Señor, a que no tratemos de cambiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, más bien a alinearnos a tu palabra, a caminar conforme a tu palabra. Señor, bendice, Padre amado, a cada cristiano, a cada hijo de Dios que hoy en día te sirve con humildad, que hoy en día te sirve con reverencia, que camina contigo. Padre, te pido por aquellos que han
andan descarriados. Te pido por aquellos que se han apartado de tu voluntad. Te pido por aquellos que hoy en día quieren hacer las cosas a su manera. Padre, abre sus ojos antes que sea muy tarde. Abre sus ojos para que puedan entender que fuera de ti no pueden lograr nada, Señor. Que fuera de ti no pueden alcanzar nada, amado Dios. Señor, guárdanos en tu palabra. Señor, instrúyenos en tu palabra. Señor, fortalécenos en tu palabra para que tu nombre sea glorificado siempre en nuestras vidas. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido a no hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios, porque tu manera es perfecta, tu manera es buena y tu manera es la que trae frutos y frutos que permanecen. Te oramos así en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.